Bueno, Alejandro, lo primero que hay que anotar es que esto no es una situación aislada. Lo que estamos viviendo en el país, sobre todo en Bogotá, es una generalización o un aumento sustancial de actos criminales contra la población, sobre todo en espacios urbanos. Y aquí necesitamos también recordar que el alcalde Galán lleva apenas 16 días en el cargo y que realmente lo que se está tratando de hacer precisamente es un plan de choque para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ahora, no deja de ser lamentable y hay que reconocerlo, no con el ánimo de prender espejos retrovisores ni nada por el estilo, sino de alguna manera de pensar en líneas base. Las buenas políticas públicas son aquellas que tienen buenas líneas base y es en donde estamos. Y lo que estamos recibiendo de la anterior administración de la doctora Claudia López es bastante preocupante. Una policía bastante desorganizada, una cantidad de gestores tratados tanto por alcaldías locales como por las propias secretarías, perdidos sin ningún tipo de organización. Y por eso es muy importante, y el llamado que le hemos hecho al secretario de Seguridad y al señor alcalde, en el cual confiamos que se va a implementar, es políticas como por ejemplo la de puntos calientes, que se implementó en pasadas administraciones, en particular la del alcalde Enrique Peñalosa, donde tuvimos una reducción de cerca del 20% en esos puntos calientes. ¿Cuáles son los puntos calientes? Esos espacios de concentración de mucha ciudadanía, como es el caso de los parques donde la gente sale a entrenar o a hacer un picnic, los centros comerciales, las estaciones de espacio público. De alguna manera el mensaje tiene que ser claro, e independientemente del partido, tenemos que decirle a Bogotá y a todo el país que en Bogotá no le vamos a tener miedo ni a los satanases, ni a los pascuales, ni al tren de Aragua, ni como se llamen. Aquí hay una institucionalidad, aquí hay una policía y vamos a trabajar muy fuerte para que los ciudadanos podamos vivir en paz y en tranquilidad. Y quería concejal Duncan, primero, aclarar que cuando hablamos de la política de puntos calientes no se hace referencia simplemente a una discusión de aumentar el pie de fuerza en las mujeres, sino todo lo contrario. Es una intervención integral que incluye recolección de basura, recuperación de espacio público, iluminación. Es lo que uno llamaría una política integral en materia de seguridad. Pero yo, de alguna manera, estoy de acuerdo con la concejal Donca. Hay factores de desigualdad, de pobreza, que naturalmente generan situaciones o podrían generar situaciones de inseguridad. Pero yo no creo que en Bogotá esa sea la mayoría. Y quiero decirlo con mucho respeto, pero yo creo que es importante que avancemos un poquito más en la discusión para poder avanzar en temas más distintos como el siguiente. Las dos víctimas recientemente que yo denuncié, uno en el Parque del Virrey y otra en el Parque La 93, a escasos minutos de que les habían robado el celular, sus familias y ellos directamente estaban recibiendo mediante correo electrónico, mediante WhatsApp, mediante diferentes formas de mensajería, mensajes de donde se hacían pasar por Apple, en un caso, y en el otro caso por Google, se hacían pasar como esas empresas y le pedían la clave para recuperar supuestamente el celular. Es decir, que tienen un nivel de sofisticación técnica que permite no solamente chuzar los celulares de las víctimas, sino adicionalmente a eso engañarlas para acceder a la información que tienen en los celulares e incurrir en otro tipo de tipologías criminales, como es el caso de la estafa, del chantaje y una cantidad de distintos delitos. Entonces aquí hay un nivel de sofisticación donde claramente hay unas bandas organizadas que estudian y saben cómo funciona esto. Pero quizás lo más triste, Alejandro y concejal Donca, lo que estamos viviendo, es que una vez a los ciudadanos les roban el celular, por poner un ejemplo, los ciudadanos se sienten absolutamente indefensos. Así como decía el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? No saben cómo evitar estos chantajes o estos intentos de robarles la identidad y la información que tienen en los celulares. En la mayoría de los casos van al CAI y no saben cómo poner una denuncia, y en la gran mayoría de casos, así pongan la denuncia, no pasa nada. Entonces, si nosotros en Bogotá no damos una discusión donde entendemos que una cosa es seguridad y otra cosa es justicia, seguridad es que a usted no lo roben, justicia es que si lo roban, a usted lo castiguen. Pero tristemente en esta ciudad lo roban y al que le roba tampoco lo castigan. Entonces sí necesitamos dar una discusión muy importante
y es cómo vamos a aumentar y mejorar la policía y las capacidades de vigilancia y de reacción, que eso lo hace la policía, pero también cómo vamos a mejorar la judicialización. Alejandro, es supremamente vergonzoso que hoy un delincuente que es capturado en, por ejemplo, el barrio El Codito en Usaquén, el policía tiene que desplazarse hasta el complejo judicial de Palo Quemado porque Usaquén no tiene una unidad de reacción inmediata. Entonces, ¿cómo pretendemos que los policías cumplan con su labor y cómo pretendemos que la justicia criminal opere en esta ciudad? Por eso es muy importante llamar la atención frente a estos temas. Y por último, también un poco, no quiero, digamos, sonar muy polémico, pero creo que hay que decirlo. Como ciudadano y como concejal también me genera mucha preocupación que el debate sea que ahora el fiscal general quiere ser candidato presidencial, que el fiscal está discutiendo con el presidente, que el presidente en materia de seguridad está preocupado es por solucionar unos temas digamos, de distintos propiamente en la seguridad, y aquí no podamos trabajar conjuntamente con todo el aparato estatal para decir algo muy simple. En Bogotá, me arriesgo a decir que en la mayoría de ciudades de Colombia necesitamos, uno, más policías, pero también necesitamos más fiscales y más jueces de control de garantías. Mientras nosotros no entendamos que el problema de la seguridad se tiene que abordar desde la lógica de la vigilancia, de la reacción, pero también de la justicia, vamos a seguir recibiendo denuncias y denuncias como la que estamos viviendo.